y comentábamos al comenzar el programa que un fallo que se dio a conocer la semana pasada confirmó la anulación del juicio que en 1978 sentenció que el obispo Carlos Horacio Ponce de León había muerto accidentalmente en principio en una ruta. Se abrirá un nuevo juicio y es un buen momento para conocer detalles sobre este acontecimiento, pero también para profundizar un poquito sobre la vida de este querido obispo de la historia de la Iglesia Argentina, que es Carlos Horacio Ponce de León, y por eso estamos en contacto con Adriana Pesci. Ella pertenece a la Comisión Diocesana para el informe testimonial de Monseñor Ponce de León. Adriana, buenas noches, Padre Maxi te saluda, ¿cómo estás? Hola, Padre Maxi, un gusto. Buenas noches para toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio María. Adriana, bueno, primero preguntarte, esto hoy ha salido en muchísimos medios de la Argentina, también del Vaticano, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Cámara Federal de Casación? Bueno, Maxi, vos lo explicaste muy bien, ¿eh? En el 78, cuando muere Ponce, se dice que se cierra rápidamente la causa diciendo que fue un accidente automovilístico. Gendarmería avala eso en su momento y declara el chofer de la camioneta diciendo que él se le cruza a Ponce de León en el camino. Recordemos que en esa época no había autopista como hay ahora, Rosario-San Nicolás o San Nicolás-Buenos Aires, por ejemplo, era ruta. Entonces él dice que hace esa maniobra para esquivar un colectivo. Nunca hubo un testigo, nunca declaró un chofer de un colectivo, nunca nada. Se cerró ahí la cosa. El avance que se ha tenido es un paso muy importante porque se da cabida a la apelación que se hizo en la ciudad de Rosario, donde se puede presentar una pericia accidentológica realizada por el ingeniero Greto, que es un experto en estas cosas, que es un software que tiene Policía Federal y él donde va a echarla por todas las partes del mundo. Y bueno, él demuestra que fue un accidente provocado, porque si recordamos en esa época no había ni dirección hidráulica en la F100 que manejaba el señor Martínez, ni había cinturón de seguridad. Entonces, tomando la velocidad que traía el vehículo, la neblina, la frenada y todo lo que se puede aportar, él demuestra que la camioneta fue, como vulgarmente decimos, plantada en el camino para que Ponce se la llevara por delante. Claro. Si no, por esos fundamentos que mecánicos dirían, los más damnificados en el choque hubieran sido los de la F100 y no los del Renault que iba a Ponce. Porque al no tener cinturón ni dirección hidráulica hubieran sido expulsados del vehículo y él asegura que, bueno, que hubiese tenido daños peores o la muerte o hemipléjicos porque por la velocidad y demás. Bueno, son cosas técnicas, pero bueno, el juez aceptó esto en su momento y en la Cámara de Apelación, estas pericias que demuestran que fue un accidente provocado. Esa es la síntesis, diríamos. Claro. Por lo pronto, entonces, ahora está la posibilidad de que se llame, el juez debe llamar a indagatoria a los sospechados de ese asesinato. Claro. Es la cadena sucesoria de Saint-Amand, que era el que lo amenazaba de muerte, más el chofer y el acompañante. Los 5 que siguen vivos. Claro, Adriana, en este marco que vos introducís, recordamos que hay testimonios concretos y verdaderos y verídicos de que el padre obispo Carlos estaba amenazado y era perseguido. Sí. Mira, hasta las actas del Consejo Presbiteral, él expresa ante sus sacerdotes
desde cuándo viene recibiendo amenazas de muerte, tenía intervenido el teléfono, sabemos por un familiar de él que un tiempo le hizo de chofer, que por ahí le ponían en el Falcon Natal y le decía, cuidado al viejito que te lo vamos a liquidar. Después de Angelelli, el próximo sos vos, no pasas de julio. Era un modus operandi de esa época que parezca un accidente. El de Angelelli lo fue, pero se descubrió cuántos años más tarde, y el de Ponce lo fue, y bueno, ahí estamos, esperando que se realice el juicio. Claro. Adriana, si tuviéramos que... Sí. Exactamente. Si tuviéramos que, más allá de estos acontecimientos, que ahora, bueno, por este fallo la justicia podrá investigar de una manera definitiva y con todas las pruebas que vos decías, si tuviéramos que dar a nuestros oyentes, quizá hay muchos jóvenes que no lo han conocido, otros seguramente sí lo han escuchado, ¿cómo podríamos poner alguna semblanza de quien fuera el obispo de San Nicolás, Ponce de León? ¿Qué resumen podríamos hacer breve para que la gente conozca un poco más quién fue este hombre? Bueno, vos recién hacías en la introducción al programa palabras de Monseñor Ojea, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Bueno, Ponce fue un hombre que se puso siempre en el lugar del otro. Si hay una característica fundamental que realmente marcó su figura es la de ser un padre. Él veía la necesidad, el problema y no hacía falta. Si él se daba cuenta, no hacía falta que vos fueras él acudía. Fue un padre para sus sacerdotes, para las religiosas, una persona que fue abrazado por el espíritu del concilio. Así que tuvo la misión de implementarlo aquí en nuestra diócesis con todo lo que eso conlleva, ¿no? Gente que no estaba de acuerdo, gente muy tradicionalista. Entonces, en los 11 años que tuvo, vivió de todo, desde esto, que a veces tenía la lucha en la propia iglesia, y lo del marco de la dictadura militar. Bueno, esto ya en sus últimos años como obispo aquí. Pero bueno, vuelvo a decir que fue un hombre de un gran corazón. Él le dio una impronta en la diócesis, una gran prioridad a los jóvenes. Una pastoral no de la juventud, sino una pastoral de los jóvenes, una pastoral con las personas, no así con ideas y conceptos, sino con cosas concretas y reales. Entonces, trabajaba con la juventud para que esos jóvenes aportaran su espíritu juvenil a la vida de toda la diócesis. No la juventud como un sector, sino la juventud como parte de la diócesis de San Nicolás, que trabajaba en función del todo. No juntando a los jóvenes para que se sintieran contenidos bien, sino juntándolos para que los jóvenes, con la fuerza de los jóvenes, fortalecieran la vida de toda la diócesis. Y esto marcó muchísimo, y durante años la pastoral juvenil y de así la educación al sacerdocio, clero joven, todo eso primó en su pastoreo. Decíamos que él veía la necesidad de la gente, entonces bueno, en nuestra diócesis fundó Cáritas Diocesanas, fundó la Escuela de Servicio Social, creó hogares para niños. Una anécdota que siempre lo caracterizó, una señora Marta, a ver, porque yo a Ponce lo conocí y lo sigo conociendo, pero que la gente me va contando. Lo que voy descubriendo en el caminar, no trabajé con él. Pero Marta era una persona muy humilde que tuvo la posibilidad de comprar un terrenito, pero para ese terrenito le daban una casa prefabricada y era un barrio nuevo y no permitían. Entonces había que construir. Y ella, una persona que se había separado, 2 hijos pequeños, empleada doméstica, bueno, luego va y lo visita y le transmite su problemática. Entonces él agarra un papel, escribe, lo pone en un sobre, le dice, anda a ver a este señor
que mañana mismo tenés solucionado el problema. Y sí, pero y yo no tengo garantía, yo soy tu garante. Bueno, le dieron el material y dice, bueno, pero ¿cómo le voy a pagar? Bueno, vos todos los meses venís y la monedita que te sobra me la das y yo te voy dando tanto. Bueno, la señora construyó su casa, es su pieza, no era toda una casa, y bueno, la señora se fue pagando, la recibía, le anotaba la libreta. La última cuota la señora la pagó en junio del 77. En julio del 77 lo matan a Ponte. Bueno, claro. Historias de estas recogemos a diario. Fue un sacerdote que esto que nos pide Francisco, de ir a las periferias y demás, él lo hizo. Los sacerdotes, la religiosa, los laicos, a las villas. Iba, pasaba todo el día, ahí bautizaba, confirmaba, había casamiento, comía con ellos. Bueno, eso era Ponce. Qué bueno. Una síntesis muy, muy concreta. Qué bueno. Adriana, ¿cuáles son los pasos, que ustedes imaginan ahora, quienes están trabajando hace tiempo por esta memoria activa, por este testimonio vivo? ¿Cuáles son los pasos que se imaginan ahora? ¿Tienen algún conocimiento de cuándo se reabrirá entonces la causa y cuáles son los pasos que seguirá la justicia ahora en este tiempo? Sí, los pasos, tienen 15 días, creo, hábiles, no sé, para apelar este fallo, pero entendemos que esto ya tiene sentencia firme y entonces el juez es el que debe convocar a indagatoria a los 5 sospechados y luego eso es un camino hacia el juicio oral. Y bueno, de ahí ya creo que no hay dudas. El pueblo ya dice que lo mataron, pero parece que hace falta que lo diga la justicia. Y entonces se iniciará la causa de ratificación. Qué bueno. No hay duda, él fue al velatorio de Angelelli sabiendo que el próximo era él. Él fue amenazado de muerte, pero no se fue. Se jugó por sus curas, acompañó y a toda la persona, porque él era amenazado, pero el pueblo vivía situaciones que todos conocemos en la época de la dictadura. Y él al que estaba, que se lo llevaban, él investigaba, seguía la mamá de los desaparecidos, tenían un interlocutor permanente en Ponce de León. Y él se jugó, y muchos de ellos están en vida por Ponce de León. Claro. A los 30 años de su martirio, Mercedes Sosa pidió venir a cantar a la misa de él, que hacemos todos los 11 de cada vez, se hace la misa en el lugar donde él muere y en la catedral donde están sus restos, el 11 de julio fundamentalmente. Y ahí ella pidió cantar porque ella siente que está viva por Ponce de León. Ponce de León antes fue párroco en Buenos Aires, luego obispo auxiliar de Salta, hasta que en el 66 lo nombran aquí en nuestra diócesis. Qué bueno. Adriana, y lo último, preguntarte a vos, que te escuchamos realmente dando no solamente información, sino dándonos un testimonio profundo de vida, ¿no? Si tuvieras que decir cuál es el legado para la Iglesia de hoy, para nosotros los sacerdotes, para los laicos de hoy, ¿qué rasgo de la figura de Ponce de León te parece que hoy es clave para la Iglesia que vivimos hoy? ¿Cuál elegirías? Seguramente muchos, pero te vamos a pedir uno desde tu conocimiento y testimonio de lo que ha sido este obispo. Y su legado de servicio, de amor y servicio, su lema episcopal es ese. He venido a servir y no a ser servido, ¿no? El poner el amor en todo lo que hacía, el no hacer distinción de personas, no te preguntaba ni de qué credo religioso eras ni de qué partido político. El legado es que la humanización, el tener en cuenta a la persona y claro, que la persona necesita y ponerse en ese lugar, como iniciemos, ponernos en el lugar del otro, del hermano, amar y servir.
Ese es su legado. Qué bueno. Adriana, te agradecemos muchísimo el haber traído, insisto, esta reseña, haber traído el testimonio de la vida de Monseñor Ponce de León. Bueno, en este día, bueno, que hoy el mismo diario del Vaticano comunicó también esta noticia que se había conocido a finales de la semana pasada, de que se confirma la anulación del juicio y se investiga ya claramente el asesinato de este obispo en el marco del terrorismo de Estado de la Argentina. Así que te agradecemos muchísimo, Adriana, estos momentos. Bueno, y ojalá, como decías vos antes, que la justicia traiga esa certeza que ya está en el corazón del pueblo, pero bueno, que necesitamos para seguir este camino. La gratitud en nombre de la comisión hacia ustedes que nos permiten este espacio y decirles que en YouTube está Comisión Ponce de León y ahí tienen todos los videos, todas las reseñas de su vida y también tenemos Facebook, Instagram y entonces ahí está una oración que se ha hecho por él pidiendo esta beatificación. Bueno, podemos seguir hablando largo y no... Repetinos el nombre, Adriana, repetinos el nombre de la comisión, cómo se encuentra en redes sociales, así nuestros oyentes que les interese lo pueden buscar. Comisión Ponce de León. Comisión Ponce de León, así lo pueden encontrar entonces en YouTube y en Facebook también. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga. Bueno, igualmente Maxi, gracias. Muchas gracias. Pasaba entonces Adriana Pesci, justamente como decíamos en este día donde finales de la semana pasada se ha conocido este fallo de la Cámara Federal de Casación, que justamente nos pone de manifiesto que se abre esta causa una vez más, que ya da lugar a investigar una vez más que esto quizá no fue un accidente justamente, sino fue una coalición que fue provocada y entonces la muerte del por entonces obispo de San Nicolás necesita esta investigación para poder dilucidar la causa del mismo y sobre todo poner un manto de luz que, como decía recién Adriana, el pueblo siente que Ponce de León estaba amenazado. En su momento recordamos la época del terrorismo de Estado de la Argentina y que nos deja un testimonio de pastor y de padre muy importante, cercano a los pobres sobre todo, y con un profundo sentido de la solidaridad. Como decíamos al principio del programa, no nos acostumbremos a vivir sin solidaridad, sin ponernos en el lugar de los otros. 21 horas, 26 minutos. Recordamos también que toda la información la pueden encontrar en la página web del Episcopado Argentino y también el Obispado de San Nicolás hoy dio a conocer un comunicado que justamente también comunica lo que ha recibido como información por parte de la justicia, dejando abierta entonces la investigación que vuelve a comenzar sobre la causa de la muerte de Monseñor Carlos Horacio Ponce de León. Momentos, bueno, y ojalá, como decías vos antes, que la justicia traiga esa certeza que ya está en el corazón del pueblo, pero bueno, que necesitamos para seguir este camino. La gratitud en nombre de la comisión hacia ustedes que nos permiten este espacio y decirles que en YouTube está Comisión Ponce de León y ahí tienen todos los videos, todas las reseñas de su vida y también tenemos Facebook, Instagram y entonces ahí está una oración que se ha hecho por él pidiendo esta beatificación. Bueno, podemos seguir hablando largo y no... Repetinos el nombre, Adriana, repetinos el nombre de la comisión, cómo se encuentra en redes sociales, así nuestros oyentes que les interese lo pueden buscar. Comisión Ponce de León. Comisión Ponce de León, así lo pueden encontrar entonces en YouTube y en Facebook también. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga. Bueno, igualmente Maxi, gracias. Muchas gracias. Pasaba entonces Adriana Pesci,
justamente como decíamos en este día donde finales de la semana pasada se ha conocido este fallo de la Cámara Federal de Casación, que justamente nos pone de manifiesto que se abre esta causa una vez más, que ya da lugar a investigar una vez más que esto quizá no fue un accidente justamente, sino fue una coalición que fue provocada, y entonces la muerte del por entonces obispo de San Nicolás necesita esta investigación para poder dilucidar la causa del mismo y sobre todo poner un manto de luz que, como decía recién Adriana, el pueblo siente que Ponce de León estaba amenazado. En su momento recordamos la época del terrorismo de Estado de la Argentina, y que nos deja un testimonio de pastor y de padre muy importante, cercano a los pobres sobre todo, y con un profundo sentido de la solidaridad. Como decíamos al principio del programa, no nos acostumbremos a vivir sin solidaridad, sin ponernos en el lugar de los otros. 21 horas, 26 minutos. Recordamos también que toda la información la pueden encontrar en la página web del Episcopado Argentino, y también el Obispado de San Nicolás hoy dio a conocer un comunicado que justamente también comunica lo que ha recibido como información por parte de la justicia,